Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Cuando examinamos las historias de desarrollo de personajes muy destacados, descubrimos invariablemente que han pasado mucho tiempo entrenando y preparándose. Por ejemplo, Sam Snead, descrito como el mejor jugador natural de golf de todos los tiempos, dijo una vez: la gente siempre decía que yo tenía un swing natural. Pensaban que yo no trabajaba duro, pero cuando era joven jugaba y practicaba todo el día y luego practicaba más en las noches con las luces altas de mi automóvil. Me sangraban las manos. En el golf nadie ha trabajado más duro que yo. Por su parte, Benjamin Franklin constituye uno de los mejores ejemplos de autoentrenamiento motivado. Cuando quiso aprender, por ejemplo, a escribir una forma elocuente y persuasiva, empezó a estudiar sus artículos favoritos de una popular publicación británica de la época. Días después de haber leído el artículo, trataba de reconstruirlo de memoria con sus propias palabras. Luego hacía la comparación con el original para así descubrir y corregir sus errores. Y por último, tenemos a Wolfgang Amadeus Mozart, generalmente conocido como un niño prodigio, con un excepcional e innato genio musical. Nadie cuestiona que los logros de Mozart fueran extraordinarios en comparación con los de sus contemporáneos. Sin embargo, lo que se olvida es que su desarrollo fue igualmente excepcional para su tiempo. Su entrenamiento empezó antes de los 4 años de edad, y su padre era un consumado compositor y famoso maestro de música, que había escrito uno de los primeros libros sobre el aprendizaje del violín. Amadeus Mozart no nació siendo un genio, se convirtió en uno. Y hoy, en Educando para la Eternidad, tenemos el tema Desarrollando el genio que tengo en casa. Práctica deliberada, entrenando el cerebro para conseguir resultados. Sean todos bienvenidos. El indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Proverbios 12:27. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Sean todos bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles a las 11 de la mañana y los sábados a las 10 de la mañana por radio y en todo tiempo a través de nuestras redes sociales y de la página web de nuestra emisora Radio Eternidad. Y en el día de hoy tenemos el programa Desarrollando el genio que tengo en casa. O más bien, ¿tengo un genio en casa? Es una pregunta que vamos a contestar en el día de hoy acerca de la práctica deliberada. Y para eso tenemos como invitada a nuestra amada Camila Hasbún. Camila Hasbún es psicóloga clínica formada en el área de neurociencias aplicada al aprendizaje y a la educación. Y además se especializa en el área de las evaluaciones clínicas, investigación y neuroimagen. Es docente universitaria y dueña del espacio virtual de NeuroSpace RD. Bienvenida, Camila. Muchas gracias. Ella ha hecho todo eso, pero es muy joven, como siempre lo decimos, jovencita, no se dejen engañar. Ella creen que tengo menos. Creen que tengo menos de lo que realmente tengo. De lo que realmente tienes. Pues ella ha aprovechado su tiempo y ella es un ejemplo. Le vamos a preguntar al final su testimonio de cómo la práctica deliberada ha hecho resultados en ella misma. Así que empecemos, Camila, con nuestro tema de hoy, un tema distinto. No todo el mundo ha oído hablar de lo que es práctica deliberada, pero quiero preguntarte, de estos ejemplos que dimos inicialmente, ¿qué tienen en común estos personajes?
La verdad que me encantó la descripción de cada uno de ellos, porque yo soy muy partidaria de decir, cada vez que las personas le dicen al otro, wow, qué exitoso tú eres, o cuánta suerte tú has tenido, o wow, qué bueno que tú tienes padres de esta forma, pero realmente las personas solo ven el resultado y muy difícilmente ven el proceso que conllevó al resultado. Nosotros vemos a todos estos artistas, toda esta gente exitosa, y no sabemos qué les costó, qué tuvieron que dejar, qué tuvieron que sacrificar para llegar a ese punto de sus vidas. Y lo que yo veo en cada uno de estos personajes es que les pudieron sacar todos el mejor de los provechos a un cerebro que es plástica, un cerebro que se adapta, que evoluciona. Ellos supieron aprovechar bien el ver los resultados que estaban teniendo y evolucionar, utilizarlos para mejorarlos. Y que nuestro cerebro responde al aprendizaje de una forma muy, muy versátil. Y yo creo que ellos en el proceso fueron testigos de eso. Cosas que veo también es el valor de la perseverancia. Ellos entendieron lo que era perseverar y el perfeccionamiento de los procesos, no simplemente una mera repetición de los mismos. Se centraron en el esfuerzo, en mantenerse a través del tiempo, no en tanto en si estaban consiguiendo o no resultados de forma inmediata. No se centraron en sus genes, porque Mozart, por ejemplo, que tuvo un padre que estaba en ese mismo ambiente, no fue que él aprendió o nació sabiendo piano, sino que tuvo que esforzarse, igual que los otros dos personajes que tú comentabas. Entonces, lo que veo en los tres es que ellos admiran y van tras sus resultados, pero esforzándose y concentrándose mucho en el proceso. Eso, no tanto en el final. Y eso que sí, queremos aprender contigo, porque hay muchos detalles. Por ejemplo, el jugador de golf, cuando decía el hecho de que él volvía sobre su propia práctica, seguía perfeccionando, seguía viendo errores. ¿Qué tiene esto que ver con lo que llamamos práctica deliberada? ¿De qué se trata esta práctica deliberada, Camila? ¿Es hacer práctica por repetición? ¿Es lo que siempre decimos? La verdad no, la práctica deliberada como tal es un nombre que se han utilizado y la literatura la está definiendo. Es un término bastante novedoso realmente, y es una forma de perfeccionar el proceso de repetición. Es repetir, pero de una forma más intencional y centrada en las metas. Entonces, lejos de ser una mera repetición o de un disfrute inmediato, porque la práctica deliberada no te da un disfrute inmediato, hay que esforzarse y persistir en el proceso. Se centra más en el perfeccionamiento del proceso. Claro. O sea, toma más trabajo, toma más esfuerzo, hay que ponerle más atención, más cuidado, más cautela. Realmente reta nuestro cerebro, nuestra concentración y nuestra disciplina. Algo que escuché en uno de tus podcasts es que la práctica deliberada se enfoca en el error. Nosotros hemos tenido algunas otras visiones o cosmovisiones donde te dice que no, que hay que enfocarse en la fortaleza, siempre estimular a quien está haciendo una tarea y que no nos debemos centrar mucho en el error porque eso desestimula. Pero aquí es lo contrario. Bueno, la verdad es que hay que tener un buen balance en ese sentido, porque no podemos anular las fortalezas, porque las fortalezas funcionan como un motivador para la misma disciplina. Pero si solamente nos centramos en lo que hicimos bien y no podemos recibir alguna retroalimentación constructiva de aquello que se puede mejorar o que puede perfeccionar el proceso, entonces no va a haber una evolución. Va a haber una capitalización de la fortaleza, pero entonces la debilidad va a seguir de una forma o neutra o retrocediendo. Y nos debemos conformar con que cuando nosotros hacemos una tarea, o nuestros hijos o los alumnos hacen una tarea bien, que cumple más o menos con los requerimientos, debemos como llegar hasta ahí y como decir, bueno, él está cumpliendo con lo que se espera. Eso es una crianza o una perspectiva, postura que le está diciendo a este niño, la mediocridad es algo con lo que tú puedes avanzar y sobrevivir en la vida. Entonces, al final, todo lo que voy a seguir haciendo de adulto, si está bien o es suficiente, entonces no es necesario seguir el perfeccionamiento de los procesos. Entonces, eso realmente es una cosmovisión totalmente que debemos modificar. Nosotros debemos siempre apuntar, y yo creo que la palabra de Dios nos respalda en eso siempre, ¿verdad? Hacerlo todo con todo lo que te llegue a tus manos, hacerlo con todas tus fuerzas, hacer las cosas en excelencia para la gloria de Dios.
¿Qué pasa con nuestro cerebro? Y este es el área, ¿verdad?, de Camila, ¿verdad?, la parte de las neurociencias. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando se enfrenta a retos, pero retos de manera continuada? No el estar cómodos o hacerlo con facilidad, sino difícil, esa dificultad permanente. Sí, el cerebro realmente tiene una relación de amor y odio con el tema de del esfuerzo y de los retos, porque funciona con los retos y evoluciona con los retos, pero también se incomoda con los mismos. Entonces, tenemos que entender la naturaleza de nuestro cerebro para saber cómo realmente funciona este tema de los retos continuados y de lo de la práctica deliberada. Y es que nuestro cerebro en general funciona con mucha electricidad. Y esta electricidad conecta millones y millones de células especializadas que se llaman neuronas. Estas forman grandes cantidades de redes conectadas todas por cierto voltaje de electricidad. Entonces, estas redes almacenan absolutamente todo, de todo lo que nosotros sabemos, lo que somos, todo. Hay millones de redes. Entonces, los procedimientos, los procesos, la repetición, la memoria, se codifica y se alberga directamente en estas fuerzas de electricidad entre neurona y neurona. O sea, no estamos hablando tanto de si están conectados o no, sino de qué tan fuerte están conectadas en términos de electricidad. Entre más fuertes están conectadas, pues más fácil es recordar o realizar el proceso con mayor automatización, pudiéramos decir. Entonces, aquí viene la parte del reto. Entre más retante sea lo que tenemos enfrente, es decir, entre más cabeza tengamos que ponerle, entre más inversión de energía cognitiva tengamos que utilizar, más se requiere nuestro esfuerzo mental y más electricidad se va a generar. Es decir, más conexión entre las mismas neuronas. Entonces, cuando esta electricidad se genera, se mantiene, por tanto, hay mayor conexión entre ellas. Neuronas con alta frecuencia son las más propensas al recuerdo y a la ejecución con mejora continua. Es decir, que el reto provee una mayor cantidad de electricidad que al mismo tiempo conecta mejor mis neuronas y por tanto trabaja en una ejecución del proceso. Entonces, la automatización del proceso es lo que buscamos, pero una vez se automatiza, luego perfeccionamos hasta lo que querramos. Aunque se haya alcanzado la meta, por ejemplo, de tirar la pelota a una determinada distancia, ¿verdad?, en el canasto, ¿qué sería el perfeccionamiento? Entonces, ya lo logré, ya la intro, ¿verdad?, a una determinada distancia. Lo logré. ¿Qué quiero realmente conseguir? Sería la gran pregunta. ¿Cuál es el resultado que yo quiero conseguir? ¿Logré mi resultado? ¿Cómo puedo perfeccionar ese resultado? Y si no, si ya logré realmente lo que quería, tengo que mantener en esta continuidad, porque por ejemplo yo logro meter esa pelota en el canasto, pero yo duro 3 meses sin disciplinarme en meter la pelota en el canasto, atento a que ya conseguí el resultado. Exacto. Y las mismas neuronas que se conectaron comienzan a perder. A debilitarse. Por la falta de esa práctica. Así es. Y habrán algunos que quieren decir, bueno, yo la puedo, se necesita que yo la lance de esta distancia, pero yo me voy a retar a lanzarla todavía de mayor distancia, aunque no se necesite. Es esa capacidad o esa actitud de querer quizás probar hasta qué tanto yo puedo lograr una meta y no simplemente con lo que se necesita, como decíamos ahorita. Exactamente. Tú hablabas ahorita de plasticidad. Esto que estás describiendo, ¿ese es un fenómeno que conocemos de adaptabilidad del cerebro humano? ¿El cerebro se mueve, se adapta, se modifica? Sí, exactamente. No podemos decir que nuestro cerebro va a cambiar de forma visible, pero sí puede modificar neuronalmente en términos de función, e incluso volúmenes de ciertas estructuras cambian en relación con lo que nosotros podemos con lo que podemos estimularlos. Un gran ejemplo de esto, siempre lo utilizan en todas las clases de neurociencia, neuropsicología, es que no sé si lo has escuchado, los taxistas de Londres tienen que pasar, a diferencia de otros países, por ejemplo, a través de muchísimas clases, memorias. Ellos tienen, para poder certificarse como taxistas, ellos tienen que aprenderse el mapa completo real de Londres. Y se ha visto una correlación entre el volumen de su hipocampo, que es la estructura relacionada a la memoria, con
qué tanto han aprendido. O sea, ellos tienen generalmente un volumen más amplio de su hipocampo que el típico que no... Por ese entrenamiento que tienen para poder ser taxista. Muy interesante. Y yo creo que esto es una muy buena noticia para los padres y para los educadores. Y después de la pausa vamos a ver cómo podemos aplicar estos principios en el aula y cómo podemos aplicar estos principios en casa. Volvemos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Bien, estamos aquí en Educando para la Eternidad. ¿Tengo un genio en casa? Esa es una pregunta que le vamos a hacer a Camila más adelante. Pero antes de la pausa, estuvimos comentando acerca de lo que es la práctica deliberada, ¿verdad? De la modificabilidad, adaptabilidad del cerebro humano. Y decíamos que era una buena noticia para los padres y los educadores. Camila, ¿por qué esta capacidad del cerebro dada por Dios, ¿verdad? Y esta potencialidad que tenemos y ¿verdad? Parte de nuestro diseño es una buena noticia para nosotros? Bueno, realmente quita todos los esquemas de categorizar a los estudiantes, de categorizar a mis hijos y compararlos. Todo es con la perspectiva que yo los estoy viendo. Si yo creo y entiendo y me adueño de esta facultad preciosa, hermosa, dada por Dios, que nos recuerda todos los días que los genes son la parte pasiva de nuestra existencia, podemos entonces enseñar con más esperanza, con más paciencia, con más inculcar en el carácter, la disciplina, el esfuerzo, la perseverancia. Y realmente vamos a conseguir mejores resultados, porque si yo no tengo posibilidad de cambiar, ¿para qué me voy a esforzar para cambiar? Pero si la tengo y me lo internalizan, realmente las cosas cambian. O sea que no podemos creer que sí, que aunque yo no vea características extraordinarias en apariencia, yo puedo tener un niño, un hijo que puede descollar, que puede desarrollar y puede destacarse en un área determinada. Totalmente, y la parte de que ser extraordinario es realmente relativo, porque si mi hijo tiene una discapacidad, realmente dentro de esa discapacidad, él puede ser extraordinario a través de ciertas facultades y capacidades que se adquieren, obviamente conociendo las limitaciones, conociendo la individualidad de cada uno, porque eso es lo hermoso del ser humano, que no tenemos una media a la que tenemos que alcanzar, sino que podemos evolucionar todo de forma individual. Qué bueno, Camila. Volvamos otra vez a la práctica deliberada. Para nosotros lograr esto, ¿requiere de la presencia y ayuda de un profesor o de un coach? Mira, la verdad que muchas veces lo cierto es que sí. Dice la palabra, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo y si uno cae, el otro lo levanta. Yo creo mucho en ese versículo y sobre todo en la niñez, porque estamos hablando mucho de la infancia aquí. La retroalimentación del adulto se vuelve indispensable, porque las facultades frontales que están relacionadas con la disciplina, el juicio y todo lo demás, todavía no están completamente desarrolladas en el niño. O sea, es muy difícil ver a un niño disciplinado, pero eso es muy parte de su niñez. Entonces, hay tipos de personalidades, digamos, que funcionan mejor con una ayuda continua y con alguien que les regule los resultados. Hay otras que aprendieron a disciplinarse a sí mismas, pero siempre yo creo que una ayuda, sobre todo en la infancia, esto lo hiciste bien, aquí puedes mejorar, tú puedes, fomentar el esfuerzo. Y aún tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo, exactamente, que ponga límites también, es súper necesario. Sí, me pienso en estas... No, yo misma he recomendado muchas veces a los padres, mira, ponlo en diferentes clases para que él explore, a ver lo que le gusta. Si no quiere ir, pues ofrécele otra alternativa. Sin embargo, cuando te escucho, digo, ¿y hasta qué punto nosotros debemos
cuando llega ese momento donde el niño se desanima, se desestimula y quiere algo nuevo, algo estimulante, nosotros debemos ser ese profesor, ese coach, esa persona que le diga, tú vas a continuar, lo vas a seguir haciendo, Eso es porque así. el mismo niño o el mismo adolescente no tiene la capacidad de ver a futuro, ni proyectar eso que puede desarrollar. Sí, eso es una de las cosas, por ejemplo, que yo le agradezco a mi mamá, que yo en mi adolescencia, ella nos obligó a mí y a mi hermana a tomar un instrumento. Nosotros no tenemos ni siquiera background en música ni nada por el Increíble. estilo. Y ella me dijo, usted va a tocar un instrumento, coja el cual usted quiera, pero usted va a tocar un instrumento. Y así fue. Y realmente cuando lo adquirí, me gustó, yo recuerdo que yo lloré delante de ella, que yo no iba a tomar ningún instrumento, porque este tema de tener que aprender algo nuevo no siempre fue lo mío. Y ahora yo no sé qué sería de mi vida si yo no hubiera tomado eso. Y has Ese fue mi propósito. desarrollado, te has vuelto, o sea, de verdad, no solo, aprendí un instrumento y ya, sino que ampliaste, ¿verdad? Cantas, tocas, produces y formas parte de una Totalmente. de Siempre una banda. este acompañamiento es muy importante. No podemos ser totalmente permisivos, pero no totalmente autoritarios. O sea, esa parte de acompañar, ok, ¿cómo te sientes? ¿Realmente te gusta? El terminar los ciclos siempre debe ser importante, pero también en dar el acompañamiento de la salud mental, porque, por ejemplo, los ejemplos que pusimos al principio, sabemos que tuvieron resultados, pero ¿cómo está su salud mental con relación a sus resultados? Entonces, que las dos crezcan es sumamente importante. Por eso el padre que apoya, pero que también pone límites y exige, es una muy buena combinación. Yo creo que en este tiempo pudiéramos capitalizar mejor el tiempo y la energía de nuestros niños. En términos, totalmente. Sobre todo después de la pandemia. Exactamente. O sea, yo creo que nosotros esas horas para estudiar un idioma, mi esposo y yo estamos en un proceso que quisimos iniciar de aprender un nuevo idioma y estamos sorprendidos de cómo esas 2 horas que requiere diarias, uno, ¿qué hacía con ellas? O sea, probablemente leer prensa, redes, qué sé yo. Sí. Y ahora vemos lo valioso de es hacer algo productivo, algo bueno, diferente, pero necesita disciplina porque el cerebro te lleva, y esa es mi próxima pregunta, Camila. ¿Qué pasa con aquellos que practicando poco quieren tomar atajos para conseguir destrezas en su cerebro, conseguir cosas? Bueno, esta es la naturaleza humana, tomar Amén. atajos. Tomar atajos desde la naturaleza humana realmente. Pero el cerebro, hay una parte clave, es que el cerebro puede engañarnos a nosotros, pero nosotros no podemos engañarlo. A él, ¿a qué me refiero con esto? Es cuando tomamos atajos, creemos que estamos realmente perfeccionando el proceso. Pero nuestra memoria inmediata es la que trabaja cuando tomamos atajos. Es decir, esta memoria que manipula por un corto periodo de tiempo y nos engaña creyendo que ya lo hemos codificado en una memoria más estable. Entonces, cuando el tiempo pasa o la demanda incrementa, nos damos cuenta que realmente no hubo suficiente alimentación eléctrica, por así decirlo, para mantener estas destrezas a través del tiempo, mejorarlas y codificarlas en una memoria, consolidarlas en una memoria más estable. Entonces, cuando tomamos atajos, realmente no damos al cerebro lo suficiente para producir resultados a largo plazo, tal vez a corto plazo, pero simplemente no fue estimulado lo suficiente, entonces no va a ejecutar con Por ejemplo, ¿qué eficiencia. sería tomar un atajo para un estudiante que esté haciendo un proyecto, una tarea, o para alguien que necesite producir algo? ¿Qué sería un atajo, tal vez? Una botella. Exacto, como decir. Una botella o memorizar. Memorizar de forma rápida, porque no se le dieron probablemente las estrategias para realmente haber un aprendizaje significativo. Entonces no me interesa, no le veo la importancia, quiero pasar el examen también. O sea, cuando utilizamos tipos de evaluación que solamente son sumativas, también eso conlleva que los estudiantes tomen solamente atajos. Esta idea de ya entregué y sé que fui mediocre y mi profesor me dijo que estuvo excelente cuando yo sé que no fui excelente. Wow. Realmente eso yo fomento el tomar atajos. El tomar atajos, cuando yo demando una sola fuente, por ejemplo, de información, de bibliografía, yo no
garantizo que haya una Sí. búsqueda en casa, de que realmente haya una investigación y una producción de un texto. No, ¿sí? y yo soy docente. Yo no soy docente de niños, pero soy docente incluso de adultos y jóvenes adultos. Y yo me veo muchas veces en la tentación de, por acomodarme yo, no retarlos. Así O es. también, para no incomodarlos a ellos, facilitarle muchas cosas. Pero ese no es el rol. Ese no es el rol que va a Y fomentar. yo no te voy a preguntar eso, pero ¿qué está pasando con la educación superior y las universidades? Queremos que se gradúen y como queremos que se gradúen, a veces estamos fomentando estos atajos. Camila, quiero que me respondas qué piensas tú acerca de las siguientes creencias o paradigmas sobre el aprendizaje. Por ejemplo, nacimos con la capacidad o talento de realizar una actividad. Si no la tengo, no puedo realizarla. Bueno, hay que tenerlo claro, es que nosotros nacemos con una predisposición para realizar ciertas actividades. Por ejemplo, Mozart tuvo un buen paquete genético que lo ayudó, como que le dio este empujón para desarrollar mejor su destreza de forma más placentera y eficaz la misma práctica. Hay personas que llevan a cabo el mismo esfuerzo y no necesariamente consiguen los mismos resultados que Mozart. O sea, tenemos que estar claros que hay un porcentaje importante, no tan importante como el ambiente, pero las genes también tienen su rol en el proceso. Entonces, si tú no naces con esa predisposición y yo desarrollo el interés, por ejemplo, desarrollo el interés por la guitarra, igual mi naturaleza cerebral me va a permitir obtener resultados. Entonces, yo puedo realizar cualquier actividad, yo puedo realizar y desarrollar cualquier habilidad. Tal vez yo no lo haga o no llegue a esta forma extraordinaria de Mozart, aunque haga todo lo que él hizo, pero definitivamente puedo lograr resultados muy por encima de la media. Muy por encima de la media, aún no evidenciando esa. La otra creencia es, si repito mucho una actividad, seré un experto en ella. La clave del aprendizaje es la repetición. No realmente, en lo absoluto. Un ejemplo claro, o sea, yo repito todos los días el tocar guitarra, pero yo no necesariamente me mantengo. ¿Por qué? Porque yo no tengo ejercicios dados por un profesional, yo no ensayo de forma deliberada, yo no hago nada de forma intencional, lo hago de forma más empírica. Entonces, la práctica deliberada es la que nos hace expertos. La calidad de tiempo, no la cantidad de tiempo invertido. Entonces, me enfoco en las debilidades, me enfoco en la mejora del rendimiento, en la retroalimentación, en la permanencia. Entonces, si yo repito mucho, realmente lo puedo lograr, pero no hay un perfeccionamiento del proceso. Y, como decíamos, es importante ese tercero que te mire, que te vea, que pueda ayudarte Muy importante. a aprender de tus propios errores y fortalezas. Y para lograr una meta solo tengo que esforzarme más. Tú puedes. Esta es una pregunta capicúa, como dicen los maestros. La verdad es que sí y no. Sí y no. Yo debo ser esforzado, pero también tengo que ser estratégico. Y tengo que ser flexible con las circunstancias que yo no controlo. Eso es muy importante. El esfuerzo por sí mismo no necesariamente me va a llevar resultados, porque si fuera por eso, todo el mundo tuviera resuelto en base al esfuerzo. Claro. Realmente yo debo saber cuándo debo reestructurar una meta, yo debo tener propósito con esta meta, yo debo rodearme de personas correctas, debo estar listo para fallar y para empezar de nuevo. Por ejemplo, si yo me esfuerzo por llegar a mi peso ideal y nunca llego, a pesar de que lo hice todo, el problema no fue que yo no me esforcé lo suficiente, sino que yo tengo un problema de tiroides o estoy bebiendo una medicación que no me permite. Entonces, hay situaciones adversas que debemos modificar para que el esfuerzo dé fruto. Entonces, tenemos que evaluar el contexto. Pero eso me hace pensar entonces que los padres no es suficiente con que digamos, mi hijo, esfuérzate más para mejorar esa nota. Y ahora vamos a entrar en la parte estratégica. ¿Cuál debe ser la actitud de un padre que recibe las calificaciones de sus hijos, por ejemplo? ¿Y cómo yo lo ayudo entonces a mejorar y a desarrollar su potencial? Que no se significa solamente fájate, deja el videojuego, te voy a quitar el celular, tú tienes que mejorar esa nota. Y ya, ¿eso es suficiente? Bueno, realmente los padres, lo primero es que deben de conocer a su hijo. Cuándo mi hijo está siendo mediocre y cuándo realmente tiene una limitación, porque muchos padres, generalmente también lo he visto mucho en consulta, quieren por quitar este
esta sensación de perfección y de que mi hijo no necesita nada, le anulo sus limitaciones cognitivas reales. Entonces, realmente, si hay un problema, yo debo de evaluar si hay un tema que puede ser modificado, si necesita alguna ayuda alterna. ¿Qué puedo hacer para que él florezca en ese sentido? Ahora, si yo sé que mi hijo es brillante en un área y está siendo mediocre en las notas, entonces tenemos que deliberar qué vamos a hacer y no dar por sentado esa calificación que realmente lo hizo sin ningún tipo de esfuerzo y excelencia. Pero eso se inculca en un día a día. Claro, en el día a día. Y ahora que tú hablas de eso, ¿cómo interviene entonces la disciplina? Nos queda poco tiempo, carácter del niño y la dinámica de la familia en estos procesos. ¿Hay algunos principios muy básicos que debemos tomar en cuenta, Camila? Lo primero es que la familia es quien forja el carácter. Aunque hay una predisposición, es la crianza y el modelo parental que van a inculcar estos valores de la disciplina y no de la dejadez, de la comodidad o de la mediocridad. Entonces, podemos forjar tal carácter, podemos modelar tal carácter. Vamos a recibir mucha resistencia y frustración, pero el involucramiento es la clave y mantenernos y no dar por sentado absolutamente nada hasta que recibamos realmente lo que queremos de ellos. Una vez evaluado, obviamente, sus limitaciones. Entonces necesitamos ser tenaces, ser perseverantes, no tenerle miedo al malestar de nuestros hijos. A veces no queremos que sufran o que estén incómodos. Sí, eso debe ser muy difícil para un padre. Para un papá, pero sin embargo la práctica deliberada implica malestar y sacrificio. Total. Para poder lograr una meta mayor. Totalmente. Y finalmente, Camila, personalmente, ¿has tú podido desarrollar alguna habilidad en base a la práctica deliberada? Claro que sí, quien yo soy profesionalmente se basa en la práctica deliberada. Yo estudié neurociencias, pero entre las cosas que yo trabajo mucho con neurociencias, pero la parte clínica en la que me he dedicado es la parte de psicometría. No tenemos una maestría en psicometría, tenemos diplomados, cosas sencillas. Así es. Realmente la parte que me ha ayudado a mí es disciplinarme. Yo soy muy disciplinada, eso realmente me ha ayudado mucho. Entonces, gran parte de lo que he conseguido es recibiendo retroalimentación, investigando, corrigiendo lo que está mal, viendo lo que funciona y lo que no. He sido autodidacta en el proceso y realmente he visto los resultados de la perseverancia y el esfuerzo en ese sentido. O sea que sí, que podemos pensar que podemos tener un genio en casa, que dadas las circunstancias, dada la práctica, la disciplina necesaria, uno de nuestros hijos o nuestros hijos puede desarrollar por encima de la media. Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, siempre y cuando estructuremos qué es genio para el padre, o sea, qué significa, porque eso no debería de ser una palabra estándar. Muy bien. Entonces, yo creo que sí, que todos pueden alcanzar su máximo potencial con el contexto Entonces adecuado. No debemos llamar genio, sino alcanzar el máximo potencial. Y no dar por sentado lo que realmente sabemos que puede mejorar, que puede ser excelente. Muy bien. Bueno, pues eso nos aplica a todos, a los adultos. Yo pienso en las familias. Nosotros a veces nos sentimos, mi familia, yo quisiera que fuera de esta manera. Pues sí, es posible. Nosotros podemos sentarnos y revisar cualquier tipo de sistema, la escuela, la familia, el niño, el adolescente. Todos nosotros fuimos creados con una potencialidad de mejorar, de crecer, de desarrollar nuestro cerebro. Un órgano tan complejo ha sido diseñado para crecer, ¿verdad? Total. Y desarrollar nuevas potencialidades. Así que queremos darle las gracias a Camila Hasbún. Gracias. Que nos ha traído estas informaciones tan relevantes. Yo salgo muy animada. Yo espero que ustedes, nuestra audiencia también, puedan seguir investigando. Yo les animo a investigar. Hay mucho sobre esto, sobre práctica deliberada y desarrollando el cerebro para alcanzar buenos resultados. Esto ha sido por hoy. Educando para la Eternidad. Será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.